Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de su profesor Leonel Salmerón Leal en este módulo de fisiopatología asociada al uso de lentes de contacto. En esta ocasión, la sesión que les estoy enviando sirve para poder identificar cómo vamos a reportar un caso clínico. La idea de esta sesión es que ustedes puedan elaborar el desarrollo de un caso clínico basado siempre en evidencia científica. Ese es necesario reportarlo para que la próxima semana podamos hacer también una evaluación. Vamos a comenzar hablando acerca de cómo vamos a hacer un reporte de casos clínicos. La idea de este reporte es que ustedes siempre tengan la posibilidad de tener bien claro y cómo fundamentar un reporte clínico. Siempre, cuando nosotros vamos a hacer un reporte clínico, debemos de tener bien claro el objetivo. ¿Qué es lo que pretendemos lograr con un reporte de un caso clínico? Necesitamos reportar o tener bien claro dos cosas. Número uno, necesitamos exponer un caso que permita aprender los antecedentes del problema que estamos explicando. Por ejemplo, si vamos a hablar de un caso de miopía, pues hay que buscar muchísima información acerca de la miopía, cómo se trata, cómo se encontró por primera vez la miopía, qué tipo de tratamiento se emplea para la miopía, qué tipo de diagnóstico se utiliza para la miopía, etcétera. Asimismo, debemos de saber qué pruebas se implementaron en este caso particularmente, que puedan llegar a ser novedosas, incluso actuales y de gran utilidad para nuestro día a día, para que nosotros sepamos si podemos hacer cosas nuevas o innovadoras con las nuevas tecnologías, incluso nuevas tecnologías de diagnóstico, nuevos procedimientos clínicos, etcétera, etcétera. Tenemos que elegir un título. Ese título debe ser innovador, debe de ser agradable, debe de ser específico. Debemos de buscar siempre en un título de un caso clínico que nuestro título sea perfectamente claro, que no deje a la deriva cualquier indicio de algo que no pueda hacer lo que nosotros estamos tratando. Debe de ser también atractivo, con la finalidad de que el lector tenga algo que le motive a poder leer ese artículo clínico, que le llame la atención y que busque profundizar acerca de él. También debemos de mantener algo que sea específico, es decir, nosotros no podríamos presentar un caso clínico donde se ha atendido a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo es una gran cantidad de personas y nosotros posiblemente no tengamos la capacidad para atender a todo el mundo, pero si tenemos un caso específico de un paciente que tenga una característica, que tenga un sexo, que tenga una edad, etcétera, entre más específico tengamos nuestro título, va a ser mucho mejor. Aquí yo les presento un ejemplo. Un título puede ser miopía progresiva en un niño de 12 años. Si se dan cuenta, es muy específico porque estamos hablando de un niño. No significa, no voy a hablar de miopía progresiva. ¿Por qué? Porque para hablar de miopía progresiva posiblemente tenga que buscar a todos los pacientes con miopía progresiva del mundo. O no podría hablar simplemente de miopía, porque entonces ya no estoy limitando únicamente a la progresión, sino que tengo que buscar que sean todas las miopías de todos los tipos. También no estoy abordando que sea miopía progresiva en todos los pacientes, porque tendría que buscar hombres y mujeres, mexicanos, extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que dejarlo muy bien definido. El siguiente punto importante que tendríamos que considerar en nuestro desarrollo sería una búsqueda bibliográfica. Aquí es la parte más importante para nosotros como un medio de búsqueda, el poder obtener toda la introducción o todos los antecedentes que buscamos nosotros proyectar y también necesitamos conocer de nuestro caso. Por ejemplo, si ya se ha atendido a un paciente de miopía progresiva pediátrico en otra parte del mundo, incluso puede ser válido aplicar las mismas pruebas que usaron en ese artículo, aplicarlas en el nuestro. ¿Por qué? Porque es posible que encontremos algunas diferencias. ¿Diferencias en qué? Diferencias en raza, diferencias en procedimientos clínicos, diferencias en métodos de diagnóstico, etcétera, etcétera. Todos estos antecedentes deben de ser muy concretos y muy específicos para tratar de motivar al lector a tratar de leer todo el artículo que estamos nosotros proponiendo. Debe de contar también con todas las referencias necesarias. Ese es un factor muy importante. Cada vez que nosotros sacamos una idea, si la idea no es nuestra y nosotros la hemos leído de algún lado, tenemos que sustraer el autor,
la revista, la página, la editorial y el año en el que se hizo la publicación de ese caso en específico. Esto con la idea de sustentar de manera científica toda nuestra información. ¿Para qué? Para que tengamos perfectamente claro que no es una invención lo que nosotros estamos presentando, sino que ya con base en determinados estudios se sabe que la miopía, por ejemplo, afecta a un determinado porcentaje de la sociedad, o que, por ejemplo, la miopía progresiva está presente en determinados pacientes con determinadas características. Esto va a ser mucho más valioso porque de aquí todos esos antecedentes van a enriquecer muchísimo más nuestro trabajo e incluso nos pueden dar una idea de cómo vamos a tratar con mejor provecho a nuestro paciente y cómo vamos a darle la canalización adecuada. Por otro lado, también la siguiente fase que vamos a nosotros proponer es la exposición del caso. Aquí vamos ya como tal a describir todas las características que nosotros hicimos durante la atención del paciente. Por ejemplo, vamos a explicar detalladamente los factores relevantes de la historia clínica. No vamos a poner toda la historia clínica, no tendría ningún caso. Por ejemplo, si el paciente, supongamos que el paciente fuma y supongamos también que fumar no tiene ninguna relación con la miopía progresiva, pues no lo voy a mencionar. Pero, por ejemplo, si el paciente fuma y supongamos también que fumar tiene relación con la miopía progresiva, pues entonces fumar lo tengo que colocar como una parte importante dentro de la anamnesis. Por lo tanto, todos los datos relevantes, los que son relevantes para el tema que nosotros estamos desarrollando, vamos a colocarlos allí. Se narra también cómo fue nuestro proceso de atención, nuestro proceso de las pruebas aplicadas en este ejemplo y cómo llegamos a la conclusión de un diagnóstico, con la finalidad de poder elegir también la terapéutica a la que vamos nosotros a hacer referencia una vez terminada la atención al paciente. Es sumamente importante que todos los datos personales o sensibles del paciente no sean publicados a menos que sea relevante para el caso. Y si fuera relevante para el caso, es muy importante también contar con la autorización por escrito del paciente para poder utilizar sus datos como medios de difusión científica, estadística o académica. También es muy importante poder incluir en esta fase todos los estudios. Por ejemplo, si yo hice una topografía y quiero colocarla, la puedo poner. Si yo yo hice un estudio de evaluación de campos visuales y considero que es importante colocarlos, también los puedo agregar. Si se mandó a hacer una resonancia magnética, una tomografía computarizada, un ultrasonido, etcétera, todos los datos gráficos, algorítmicos, de diagramas, etcétera, etcétera, los tengo que colocar en este momento para que me ayuden también a explicar y a sustentar mi diagnóstico. Al finalizar este proceso, es muy importante hacer una discusión. Una discusión no significa que tengamos que pelear o que contrapuntearnos con algo que ya hemos encontrado. Más bien, la discusión sería qué cosas fueron relevantes para mí y que a lo mejor se podrían tratar con mejor eficiencia. Supongamos que tenemos un caso que es muy difícil de diagnosticar, es más que es tan difícil de diagnosticar que muchos optometristas no lo hacemos. La discusión sería, el hacer esto implica cierto beneficio para nuestro paciente porque le podemos dar una mejor calidad de vida, una mejor calidad visual, una mejor calidad económica de cualquier tipo. Esa sería la discusión. Buscar los factores importantes de interés científico que presenta nuestro caso. ¿Por qué nuestro caso es relevante? Porque el hacer esas ciertas cosas puede tener el beneficio como, por ejemplo, tal beneficio. Muy importante también desarrollar una conclusión. Puede decir muchísimo de la conclusión, pero lo voy a resumir con esas sencillas palabras. ¿Qué aprendí al leer este caso? ¿Qué cosas me dejaron a mí como autor del caso que yo no sabía antes?
A lo mejor al leer los antecedentes aprendí ciertas cosas, como por ejemplo, cómo se trata la miopía en Singapur o cómo se trata la miopía en Estados Unidos. O, por ejemplo, qué métodos de diagnóstico o qué pruebas clínicas hacen en otros lados y que no hago yo. O qué cosas tenemos de similitud entre un lado y otro. Esas serían nuestras conclusiones. Entre más amplias sean nuestras conclusiones, significaría que hemos aprendido más cosas. Finalmente, es necesario también realizar una bibliografía. Es necesario que todos los elementos que nosotros hemos citado en nuestro caso clínico los dejemos escritos. ¿Para qué? Para que si alguna persona tiene interés en desarrollar un poquito más de conocimiento sobre un dato que nosotros publicamos o incluso sobre el dato que nosotros publicamos, pueda hacerlo libremente. Eso sería algo muy similar a lo de transparencia. Es decir, al momento de nosotros tener una bibliografía, estamos dando sustento científico a nuestro artículo y le estamos invitando incluso al lector a que revise con exactitud las características propias de ese artículo clínico. Adicional a esto, les voy a dejar una referencia, un formato de cómo está este ejemplo de caso clínico para que ustedes lo puedan revisar con todo detalle, para que tengan una referencia de cómo poderlo hacer. Les agradezco mucho la atención para este video y pues sin más por el momento, quedo a sus órdenes ahí en el grupo para cualquier referencia adicional. Excelente día.